Muy buenos días, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión administrativa y académica del mes de abril del 2014. Antes de dar inicio a nuestra sesión, como nos los marca nuestro protocolo, les suplicamos a todos ustedes pongan en modo silencioso sus celulares para establecer el marco de respeto que nos demanda nuestra sesión. De antemano, muchas gracias. A continuación procederé a la presentación de nuestro honorable presidium. En él se encuentra el maestro José Reséndiz Valdera, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Se encuentra también el maestro Mario Treviño Villarreal, secretario general de nuestra Sociedad de Historiadores. También el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, tesorero de nuestra sociedad. Y el maestro Francisco Valdés Treviño, presidente de la Comisión de Admisión de Socios. Suplico a todos ustedes brindarles un fuerte aplauso. Entre nuestros invitados especiales se encuentra el señor Jorge Salazar Salazar, expresidente municipal de Allende y representante corresponsal de nuestra Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística en aquel municipio. También se encuentra el licenciado Armando Leal Ríos, presidente de la Asociación de Cronistas de Nuevo León. Para ellos también un fuerte aplauso. Le solicitamos a nuestro señor presidente, el maestro José Reséndiz Valderas, declare iniciados los trabajos de la presente sesión administrativa y académica correspondiente a este mes de abril del 2014. Maestro. Gracias. Buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión administrativa y académica donde el arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz presentará el trabajo La Quinta Calderón, ensayo histórico genealógico de dos familias pioneras del comercio y la industria en Monterrey, con la opción de ingresar a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Y para dar principio al programa de esta sesión administrativa y académica, siendo las 11:28, declaramos formalmente iniciar los trabajos del día de hoy. A continuación, solicitamos al maestro Mario Treviño Villarreal, secretario general de nuestra organización, haga los comentarios pertinentes a la sesión de la Asamblea. Gracias, señor presidente. En lo que respecta a las actas de las sesiones anteriores, se continuó con la modalidad de enviarlas vía internet, vía electrónica a todos los consocios. Particularmente se envió el acta número 17 de la sesión solemne, que fue el informe anual del 18 de enero del 2014. También el acta de número 18, la sesión administrativa y académica del 15 de febrero del 2014, que fue el ingreso del licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal. Asimismo, se mandó el acta número 19 de la sesión solemne y administrativa que tuvo lugar en el municipio de Allende, Nuevo León. En términos generales, se recibieron comentarios, correcciones a la misma, se han incluido todos y cada uno de estos comentarios, y eso es lo que tengo que informar, a reserva de que exista alguna otra opinión o algún otro comentario. Gracias. Gracias, señor secretario. Si hay algunas observaciones o agregados o comentarios a las actas de las sesiones anteriores, ya comentadas por el secretario general, por favor de hacer honor
de expresarlo en estos momentos. Bueno, si no es así, favor de levantar de la forma acostumbrada su aprobación a los comentarios que hace el secretario general. Muchas gracias. Continuando con el trabajo, le solicitamos ahora muy respetuosamente al licenciado Francisco Valdés Treviño, comisión de la admisión de socios, haga de lectura al dictamen de la admisión de la comisión de socios. Con mucho gusto. Señor profesor José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. En relación a la solicitud presentada por el señor arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz para ingresar en calidad de socio activo a la sociedad que usted preside, tomando en cuenta el currículum del interesado y habiendo analizado su trabajo de investigación, publicado en un excelente libro intitulado La Quinta Calderón, ensayo histórico genealógico de dos familias pioneras del comercio y la industria en Monterrey, el cual presentó con el fin de ingresar como socio a nuestra sociedad. Los suscritos, integrantes de la comisión de la misma, nos permitimos emitir el presente dictamen en el sentido que es de aprobarse su ingreso. Comunicamos a usted lo anterior para los efectos previstos en el artículo 11 de nuestros estatutos. Firmamos los integrantes de la comisión de admisión. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Admisión de Socios. Ya con la lectura que ha hecho el señor presidente de la Comisión de Admisión de Socios, el señor Francisco Valdés Treviño, pues ponemos a la consideración el dictamen de dicha comisión. Si están de acuerdo en aprobarla, pues, bueno, primero si tienen algunos comentarios, por favor de hacerlos. Y si no, pues solicitamos su aprobación de manera acostumbrada. Muchas gracias. Pasamos a lo que es asuntos generales, y en esto tenemos comentarios de la elección solemne en reconocimiento al 164 aniversario del municipio de Allende, Nuevo León. Como es sabido, realizamos una visita más que una visita, y realizamos la asamblea solemne correspondiente al mes de marzo a solicitud del presidente municipal de ese lugar y por intermedio del corresponsal de dicho municipio. En realidad hubo buena respuesta por parte de los socios, de los consocios de nuestra organización, y tuvimos una asistencia aceptable y algo pues muy significativo fue la atención que nos brindaron en ese lugar a través del señor presidente municipal, que siempre nos acompañó en todo momento, y bueno, pues no nos queda más que agradecerles aquí públicamente esa atención, y realmente quedamos muy complacidos y damos un reconocimiento muy especial al corresponsal allí en Allende, y ojalá que no será la última ocasión que nos invite. En el punto 2 tenemos el séptimo ciclo de conferencias
de la Sociedad Noroense de Historia y Geografía y Estadística. Este ciclo de conferencias hay también una participación muy importante, y pues bueno, vamos también a dar las gracias a todos los participantes en este séptimo ciclo de conferencias, a todos los socios que han aceptado con mucho gusto y que, bueno, en realidad es un compromiso que tenemos allí con la universidad a través del convenio que ya está asignado allí y que le tocó prácticamente a maestro Arturo poner en práctica este convenio. Ha sido en realidad todo un éxito y ha permitido establecer unas relaciones mucho más estrechas con la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde el señor rector, doctor José Rodríguez, pues ha siempre mostrado una disposición muy especial también de fortalecer estos lazos. También en el punto 3 tenemos el 10º ciclo de conferencias que se está realizando a través del CIR y de la Sociedad Noroense de Historia, Geografía y Estadística, con la participación de los socios y también de una manera muy complaciente, muy efectiva, y que estamos realizando ahí en Colegio Civil, en el lugar de siempre. En el punto 4 tenemos el segundo ciclo de conferencias, Sábados con Historia, del periódico elregio.com. Aquí cabe señalar que este es, como señalamos, el segundo ciclo de conferencias, donde hemos tenido una participación también muy entusiasta de los compañeros. Esto se realiza los sábados, los sábados con Historia. Hay a invitación del compañero consocio Leopoldo Espinosa Benavides, que él, de una manera muy entusiasta, nos hizo la invitación y nosotros hemos correspondido. De inmediato nos gustó la invitación y pues también fue muy entusiasta la respuesta que hemos encontrado. Esos son los sábados de 11 a 1 de la tarde. Es un buen dato, pero pues allí generalmente los operadores a veces les falta tiempo de que nos escuche y espacio donde disponer, y allí es un espacio bastante interesante. Agradecemos al compañero consorcio Leopoldo Espinosa esa invitación, y bueno, pues ahorita estamos ya con el segundo ciclo y damos gracias a todos los compañeros maestros como los socios que han correspondido con gran entusiasmo. Y en el punto 5 tenemos el Congreso de Historia Municipal del Noreste Mexicano. Esto ya estamos haciendo los movimientos pertinentes para realizarlo en septiembre, si todo sale como tenemos previsto. Y bueno, nada más que estén ahí al pendiente, y nosotros les estaremos informando periódicamente sobre la realización de este sexto Congreso de Historia Municipal del Noreste Mexicano. Y para que se vayan preparando con los trabajos que tengan y esperamos la participación, pues yo diría que del 100% de nuestros socios, y si no, por lo menos del 99.9%. En asunto. Y en otros, en el punto 6, que es otros, bueno, pues ahí tenemos varios asuntos que tratar, por eso nos hemos ido muy rápido, porque está largo el temario. Y bueno, la maestra Mireya,
Sí, a continuación presentaré a 4 consocios que tendrán un par de minutos para plantearnos algunos aspectos. La primera en pasar es la maestra Mireya Sandoval. Maestra. Bien, gracias. Bueno, como ya anunció nuestro presidente, estamos trabajando el 7º ciclo de conferencias por parte de la Sociedad de Historia, el 10º ciclo de conferencias por parte del Centro de Historia Regional, y también tenemos el 2º ciclo de conferencias con el Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores. Y por parte del 7º ciclo de conferencias, que ya se mencionó, que es un ciclo de conferencias que se organiza a través de la Sociedad Tecnológica de Historia en coordinación con la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior. El 7º ciclo de conferencias en esta ocasión lleva por título El impacto del conocimiento histórico en el nivel medio superior de la UANL. El objetivo es estimular al estudiante al gusto por el conocimiento humanístico y social. Han participado una servidora, el maestro Juan Jacobo Castillo, doctor Miguel Ángel Frías, licenciado Dr. Jaime Treviño Villarreal, doctor César Morado, licenciado Armando Hugo Ortiz, maestra Margarita Domínguez, arquitecto Juan Alanis Tamés, como bien se pudo apreciar en las transparencias. Es un total de 11 conferencias, faltan 3 compañeros consocios por participar, Jorge Santiago Alanis, José Reséndiz Valderas, Antonio Guerrero Aguilar, que ya están calendarizados. A nombre del maestro Reséndiz, muchas gracias por apoyar este proyecto. Dentro del 10º ciclo de conferencia, Los Héroes Nacionales de México a través de la historia, cuyo objetivo es analizar los hechos y personajes que forjaron la historia de México. Son 13 conferencias, hasta este momento llevamos 5 ponencias a cargo del licenciado Dr. Jaime Treviño Villarreal, ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, maestro Jacobo Castillo Olivares, maestro Arturo Delgado Moya, licenciado César Lucio Coronado. Es un total de 13 conferencias, faltan por participar y ya están previamente agendados: licenciado Jesús Ávila, licenciado Sergio González de León, arquitecto Félix Alfonso Torres, maestro Armando Leal Ríos, maestro Oscar Tamer Rodríguez, doctor Miguel Ángel Frías Contreras, maestro Alonso Cano Jaime, maestro José Reséndiz Valderas. Como ya se mencionó, iniciamos también ya el 2º ciclo de conferencias por el Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores. El sábado 4 de abril tuvo su participación el consorcio Eduardo Cázares Puente. Cabe señalar que quienes coordinan este ciclo de conferencias es el consorcio licenciado Héctor S. Maldonado, director de consejeros del instituto. Y bien, se les invita a participar a través de enviar sus trabajos al 6º Congreso de Historia Municipal del Noreste Mexicano. Organiza nuestra asociación, que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario de Colegio Civil los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre. Nuestros conferencistas magistrales, doctor Manuel Ceballos del Colegio de México, y los investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctora Nidia Cristina Prieto Chávez y el doctor Juan Cristóbal López Carrera. Y le solicitamos de la manera más atenta enviar los trabajos al correo electrónico del compañero consocio y secretario general, el maestro Mario Treviño. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Mireya Sandoval Asprón. A continuación, el maestro Sergio González de León nos presentará una breve propuesta de 3 personajes a la explanada de los héroes de la Macroplaza. Maestro, adelante. Con la venia, señor presidente. Antes de dar lectura a este oficio, esta propuesta, le voy a hacer una breve introducción referente a este caso. El liceo Juan Ramón Palacios nos ha estado invitando a explorar los héroes los días miércoles, y yo he estado precisamente en 3 eventos de él, y él me ha preguntado que por qué motivo no está ahí el general Jerónimo Treviño dentro de los personajes. Ustedes saben quiénes están ahí: está el general de los Reyes, está el general Francisco Naranjo, está el general Arrapete, está el general Mier.
Y en la otra columna está el general Pablo González, está el general Juan Suazo, está el general Antonio Villarreal. O sea, son 7 personajes que se encuentran aquí. Entonces, yo pensé que Jerónimo Treviño sí debería tener que estar ahí. Y a la sugerencia del cordial Treviño Villarreal, oye, pues, habría que agregar también a Andrea Villarreal y a Alfonso Vázquez. De manera que voy a proceder a dar el turno. Por aquí había un cambiador para los gráficos, no lo veo. Licenciado José Reséndiz Valderas, apreciado señor presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, presente. Solicito tenga bien recibir el siguiente escrito a manera de propuesta. A efecto de sugerir a esta digna asamblea que 3 personajes distinguidos sean exhumados y trasladados con todos los honores a la explanada de los héroes. Se trata de los personajes Jerónimo Treviño, Andrea Villarreal, González y general Ildefonso Vázquez Tamés. Los méritos de ellos son relevantes. El general Treviño, 1836, 1914, cumple el 14 de noviembre 100 años de fallecido. Por tal motivo merece dignos honores de los neoboloneses por ser un indiscutible héroe de la patria. Sirvió a México y a los Estados Unidos, sirvió a México y a su estado en forma brillante. Sus restos descansan en el Panteón del Carmen de Monterrey. Las cenizas de Andrea Villarreal las tiene en custodia un familiar en esta ciudad. Ella fue una valerosa dama que con su pluma marcó el destino de México. Se cumpliría con esto la equidad de género que la mujer merece, y ella es una digna representante de las mujeres mexicanas. El general de división Ildefonso Vázquez, de abolengo nuevo-leonés, aunque nacido en Coahuila, por su valor y patriotismo es el mejor representante de la juventud nuevo-leonesa. Por su valor y patriotismo es el mejor representante de la juventud nuevo-leonesa de la República. Fue gobernador de Nuevo León a los 25 años de edad. De esa misma edad murió con honor en combate en defensa de la soberanía del Estado de Nuevo León. Sus restos están sepultados en el Panteón del Carmen de Monterrey. Honorables cosas, si así a bien lo tienen y lo disponen, la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística girará la solicitud oficial a las autoridades correspondientes. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Sergio González de León su participación. Perdón, maestro. Un paréntesis nomás para hacer la consideración de lo que acaba de presentar Sergio. Yo creo conveniente de una vez poner la consideración de la asamblea. Perdón, señor presidente. Sí. Sería, yo creo, probable pasarlo a la comisión de historia. A la comisión. Y quiero la comisión de historia que la traiga en la siguiente asamblea. Sí, entonces, muy bien, nos vamos bajo esa consideración. Muy bien, a continuación la maestra Ludivina Cantú Ortiz hará una breve presentación de la cátedra Fray Servando Teresa de Mier, elaborada
por Consocia Cantú Ortiz. Muy buenos días a todos. Con el permiso del Presidium y de todos ustedes, voy a hacerles esta presentación y esta propuesta. Si quieren, me debo de ir rapidito porque son solo 2 minutos. Pues muy bien, la propuesta es la creación de la cátedra Fray Servando Teresa de Mier, como ustedes pueden ver. Y tenemos 2 antecedentes. El antecedente 1 lo tenemos aquí, en el acta constitutiva de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística del 17 de mayo de 1942, luego de hacer el listado de materias a las que se debe dedicar la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, se lee lo siguiente. Este proyecto de programa deberá complementarse con las materias que a juicio de la sociedad que acaba de constituirse deban ser motivo de estudio por parte de sus socios. Y en el antecedente número 2 tenemos el plan de trabajo que el propio presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística presentó a ustedes en su toma de protesta, en la que hablaba de la cátedra Fray Servando Teresa de Mier. Entonces tenemos que, entre sus múltiples funciones, ahora además la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística pretende promover el estudio de la historia en relación con la literatura de Nuevo León y de México, con base en la lectura e interpretación de textos emblemáticos de nuestra cultura que han surgido en los distintos momentos de nuestra historia. Bien. El propósito será que la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, con esta acción, honre la memoria del primer historiador de la Guerra de Independencia Mexicana y el primer escritor de Nuevo León, Fray Servando Teresa de Mier, que, como todos ustedes saben, goza de un amplio reconocimiento como uno de los hombres ilustres de nuestro Estado y de nuestra nación. Tenemos ahí una justificación de por qué es posible relacionar la historia y la literatura. Como sabemos, son 2 entidades de la cultura que se manifiestan como prácticas discursivas que generan multiplicidad de sentidos, por lo que ofrecen diversas posibilidades para su estudio y para el conocimiento de nuestro pasado y de nuestro presente, ya sea desde la historia, ya sea desde la literatura o ya sea desde ambas, porque como sabemos, la historia en el estudio de los procesos sociales se acerca de alguna manera a una experiencia social, y la literatura pues representa nuestras formas de vida, nuestras costumbres, es una representación del mundo, también puede ser concebida como salvaguardia de la memoria de un pueblo, y además la literatura, como la historia, son expresiones de las más altas expresiones de lo humano y de lo social. Los objetivos serán promover el conocimiento de la historia de México y de Nuevo León, de nuestro estado, a través de la lectura de diversos textos literarios, indagar sobre los contextos histórico-culturales de producción y recepción de los mismos, identificar las relaciones de causalidad entre texto y contexto, reflexionar en torno a las problemáticas sociales e ideológicas planteadas para valorar y comprender ideas, costumbres, acciones y las diversas dimensiones de la cultura desde un enfoque interdisciplinario. La cátedra está dirigida a jóvenes del nivel medio superior y superior, por supuesto a todos nosotros y al público en general, para repensar nuestra historia e impulsar la generación y producción de nuevo conocimiento histórico y cultural. En la propuesta de la creación de la cátedra Fray Servando Teresa de Mier tenemos concretamente una propuesta de 2 ciclos de conferencias, con el objetivo de identificar los procesos históricos que conformaron nuestra nación y sus productos culturales. Uno de los ciclos de conferencias será los escritores mexicanos en la encrucijada de la historia, y entonces proponemos momentos y procesos históricos muy específicos
también muy bien identificados, con autores emblemáticos de cada momento histórico, como pueden ver allí: Conquista, Rebeldía del Castillo, Colonia, Fray Bartolomé de las Casas, Colonia en el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, en la insurgencia en el siglo XIX, Fray Servando Teresa de Mier, en la primera mitad del siglo XX, Alfonso Reyes, en la segunda mitad del siglo XX, Carlos Fuentes y Octavio Paz, y por supuesto, escritores y escritoras de Nuevo León. Y el segundo ciclo de conferencias, pues como una forma de reconocimiento a las mujeres mexicanas de todos los tiempos y condiciones, y porque su ser y estar en el mundo ha definido y determinado el discurso de la historia, estamos proponiendo la historia de las mujeres en México, una revisión desde la literatura. Los colaboradores, que esperamos que así sea, están todos ustedes invitados y estos se concretan, ¿verdad, maestro? Entonces, pues los consocios de la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, catedráticos invitados, están todos invitados a colaborar con exposición y con asistencia, por supuesto. Así pues, de cara al presente y al futuro, la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, como ustedes saben, una de las más antiguas y prestigiadas en el norte de México, y además una institución con fines académicos, pues sigue dando frutos. Lo dejo aquí, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Loredina Cantú Ortiz. A continuación, el licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, consocio e historiador, dará lectura del dictamen de la convocatoria para el otorgamiento de la medalla de acero Capitán Alonso de León, dada su responsabilidad como presidente de la comisión de esta medalla. Adelante, maestro. Estimadas damas, caballeros, consocios, consocias, señor presidente de nuestra sociedad, presidium, verdaderamente es una de las comisiones más difíciles esta que se integra el otorgamiento de la medalla, porque se reciben las propuestas y hay candidatos verdaderamente que en cierto momento los propuestos la merecen todos, pero habría que escoger algunos, y las discusiones que se dan al interior de esta comisión son muy interesantes. Leemos el acta. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo el día 12 de abril del año 2014, en punto de las 11 horas, sesionó la comisión para la recepción, análisis y resolución de las propuestas para el otorgamiento anual de la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León, que concede anualmente la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. Dicha comisión es presidida por un servidor, siendo el secretario Leopoldo Espinosa Benavides y la vocal, la consocia María Luisa Santos Escobedo. En esta reunión estuvieron también el presidente de la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, en su calidad de presidente ex oficio de todas las comisiones. Así también, por invitación de esta comisión, el expresidente de la Sociedad de Historia, el maestro Arturo León Moya, y la maestra consocia Mireya Sandoval Aspront. El objeto de esta asamblea resolutiva de la mencionada comisión fue el de analizar y dictaminar las propuestas para el otorgamiento de la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León, haciendo los historiadores que en los ámbitos local, nacional e internacional que lo merezcan, de acuerdo con el reglamento en vigor, y hayan sido propuestos en tiempo y forma ante este grupo colegiado. El presidente de la Sociedad Neoleonesa de Historia y Geografía, José Araceli Valderas, así como el presidente de la comisión respectiva, informaron de las propuestas recibidas, repito, en tiempo y forma, en respuesta a la convocatoria publicada con anterioridad, y que son varias las personas que realizan importantes trabajos de investigación en las materias objetivo principal de nuestra asociación. Se repartieron entre los miembros de la comisión los currículos de los candidatos propuestos. Para este efecto, el presidente de la comisión solicitó al secretario ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides que leyera en voz alta el currículum vitae de todos los candidatos propuestos, de acuerdo con la convocatoria respectiva. Y una vez realizada la lectura y discutido ampliamente cada una de las propuestas, se acordó por unanimidad que los recipiendarios fueran, en la categoría local, el doctor Jesús Ángel Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien ha escrito trabajos relativos a la historia de nuestra máxima casa de estudios
y un compendio de sus intervenciones en diversas asambleas universitarias. En la categoría nacional se destaca el doctor Sergio Miranda Pacheco, investigador e historiador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y en la categoría internacional, los criterios en forma unánime resolvieron que debía premiarse al historiador David Jorge Sanabria Barrios, quien es autor de una vasta obra publicada de historia, en donde destaca la historia regional del norte de Nuevo León. La comisión decidió que la sesión para el otorgamiento del premio referido sea solemne y se celebre el día 17 de mayo del año en curso, en punto de las 11 horas, siendo el recinto oficial el auditorio del Museo de Historia Mexicana, sitio del Dr. Cos 455 Sur, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Firman esta acta un servidor, Héctor Jaime Treviño, presidente de la comisión, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, secretario, la maestra María Luisa Santos Escobedo, vocal, siendo testigos el maestro José Reséndiz Valderas, la maestra Mireya Sandoval Afrón, el maestro Arturo Delgado Moya. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias al licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal. A continuación procederemos a la entrega de constancias de participación en el primer ciclo de conferencias Sábados de Historia, programa que se transmite por televisión, por internet, y cuyo objetivo es promover y difundir el conocimiento histórico de la región noreste de México como un medio de fortalecer nuestra identidad. Para estos fines les solicito amablemente al licenciado Leopoldo Espinosa Benavides, director y presidente del periódico elregio.com, pase al frente a entregar dichas constancias. Maestro Reséndiz, esperemos que sea posible, pero le pedimos pasar aquí al frente también para que junto con el licenciado Leopoldo haga entrega de las constancias. Muy bien, procedemos. La primera constancia se le hará entrega al maestro Mario Treviño Villarreal con el tema Minería colonial en el Nuevo Reino de León, siglo XVIII, ponencia presentada el 29 de junio. Brindemos un fuerte aplauso, por favor. Solicitamos también la presencia del licenciado Antonio Guerrero Aguilar. Él presentó el tema Conmemoraciones Cívicas del 2013, el 6 de julio. A continuación, el licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, con el tema La Revolución Mexicana en Nuevo León, 13 de julio fue su ponencia. A continuación, el maestro, muchas felicidades a todos ellos. A continuación, el maestro Jesús Ávila, con La invasión y ocupación norteamericana y su impacto en Monterrey, 1846-1848, presentada el 20 de julio. El profesor Jorge Santiago Alanís, el siguiente, en este orden, Los secretos del cañón de la Huasteca, 27 de julio. Juan Alanís Tamés, ¿por qué Santiago, Nuevo León es pueblo mágico? Esta fue presentada el 10 de agosto. Un aplauso para ella, por favor. El maestro doctor Miguel Ángel Frías, con La política del presidente Porfirio Díaz y la transformación de México, presentada el 24 de agosto.
Adelante, maestro. A continuación, el licenciado Armando Leal Ríos con Los Niños Héroes, ejemplo de valor cívico, presentada el 7 de septiembre. A continuación, el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez con Robertson y la industria región montana, presentada el 14 de septiembre. A continuación, el maestro Eduardo Cázares Puente con La batalla de Monterrey de 1846. Esta ponencia se presentó el 28 de septiembre. El licenciado Arturo Delgado Moya presentó La historia de la Constitución mexicana el 5 de octubre. El profesor Alfonso Cano Jaime presentó el tema Artículo 3 Constitucional, Contextos y Reformas, Familia y Educación el 12 de octubre. La maestra Concepción Hinojosa Velasco presentó La economía en el Nuevo Reino de León, las mujeres en la política y algunas mujeres importantes en el virreinato el 26 de octubre. La foto para la prensa internacional. El licenciado Armando Hugo Ortiz presentó el caso Isteleón a 20 años de distancia, 1933-2013, presentada el 16 de noviembre. Bueno, también nuestro presidente, que se encuentra entregando dichas constancias, presentó el porfiriato en Nuevo León el 30 de noviembre, el maestro José Reséndiz Valdera. Muchas felicidades, maestro. El licenciado Erasmo Enrique Torres presentó Fray Servando Teresa de Mier el 7 de diciembre. A continuación, el licenciado Sergio González de León presentó el gobernador Francisco A. Cárdenas, fundador de la Universidad de Nuevo León en 1933, el 14 de diciembre. Muchísimas felicidades. Vamos a entregar constancia al maestro José del Real Castillo. Él fue el conductor de estas sesiones. Por ahí, maestro, por favor, adelante. También presentamos o le entregamos una constancia al señor Elmo Alanís Valdés. Él es el productor de El Regio en Vivo. Un fuerte aplauso para él. Y a continuación, la maestra Mireya Sandoval Asprón. Ella presentó también, déjenme ver aquí. Ella fue la coordinadora del primer ciclo de conferencias Sábado de Historia en Regio en Vivo. Acá tengo la constancia, maestro, disculpe usted. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos ellos, muchas felicidades. A todos ellos le concedemos la palabra a nuestro señor presidente, el maestro. Maestro, perdóname, no se me vayan. Va a ser usted a quien le vamos a hacer la palabra para que nos dirija un mensaje. Bien, pues rápidamente, porque el programa todavía no se agota, falta lo más relevante de él.
Simplemente agradecerles a todos los socios su presencia y sus aportaciones tan interesantes en materia histórica por el programa de televisión que nosotros tenemos, y desde luego a la presidencia, al maestro Reséndiz Valderas, por el apoyo que nos dan en virtud de que nuestra sociedad tiene como objetivo principal difundir la cultura y la historia. Así pues, es verdaderamente muy constructivo el ver cada uno de estos programas, que afortunadamente están grabados y que se pueden reproducir simplemente con la liga que tenemos ahí en YouTube. Felicidades a todos. Gracias. Antes de dar inicio a nuestra sesión académica, maestro, cedemos la palabra a nuestro señor presidente José Reséndiz Valderas. Maestro. Bueno, pues nada más para hacer el agregado de que este ciclo de conferencias estuvo dentro del marco del 80 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en ese entendido entre un servidor y el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides se llevaron a cabo este ciclo de conferencias. Eso también por la relación fuerte y estrecha que tenemos con la universidad, de la cual hemos estado recibiendo pues todos los apoyos necesarios para la realización de algunos eventos de nuestra sociedad. Así es que gracias al ingeniero por darnos este espacio para los consorcios, y gracias a todos los consorcios que invitamos y que nos respondieron con gran complacencia. Así es que muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas felicidades. También les solicitamos hagan llegar sus trabajos, porque hasta donde tenemos entendido la Universidad Autónoma de Nuevo León va a editar todos estos trabajos para dejar constancia de este primer ciclo. Bueno, a continuación procedemos a la sesión académica. El maestro César Lucio Coronado, adelante. ¿En qué va a quedar la cátedra de Fray Servando? No la votamos, no la aprobamos, la leyó muy bien la maestra. ¿En qué va a quedar? Porque sí, grandes concesiones Sí, César Lucio, gracias por la observación. Pero, sí, y de hecho yo creo que no va a haber objeción, nada más que yo considero que hay que pasarla también a la comisión para que haga sus estudios y traerla en la siguiente asamblea ya para su aprobación o para su negativa, que yo creo que sí. ¿Sí? Muy bien, entonces quedamos independientes con esos dos puntos. Gracias de todas maneras, César, por tu observación. Adelante. Muy bien, procedemos a la sesión académica. Por supuesto, mantenemos nuestro agradecimiento a todos los presentes, a nuestros expresidentes, invitados y amigos. A continuación presentaré una semblanza del arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz, quien ha sido un activista entusiasta en la defensa del medio ambiente del Estado de Nuevo León, siendo su especialidad el ecologismo. Lo ha reflejado en innumerables obras, presentaciones y artículos de la prensa local. Descendiente por rama materna del ilustre conservacionista Miguel Ángel de Quevedo, llamado el apóstol del árbol. Formó el primer movimiento ecologista de Monterrey, filial del Movimiento Nacional Ecologista Mexicano. El arquitecto fue llamado a presidir el Comité de Ecología en el año de Monterrey 400 en 1996. Estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y posteriormente en la Universidad de Carolina del Norte, la licenciatura de Arquitectura Paisajista. Sus arengas periodísticas en mejorar el paisaje urbano de la ciudad se remontan a sus años de estudiante en Estados Unidos desde 1964, las cuales bien podrían conformar otro libro. Su padrino de generación de ese año fue el conocido arquitecto y académico Luis Kahn en esa facultad de arquitectura, y posteriormente en Río de Janeiro tuvo contacto con el señor Roberto Burle Marx, gran maestro del paisajismo mundial. La cuantiosa obra en parques y jardines de Velarde por más de 45 años en el país
denota ese estilo naturista de su querido maestro. Ha sido nombrado numerario de la Academia Nacional de Arquitectura desde 1995, siendo su padrino esta vez el arquitecto César Pelli. Cuenta con diplomados en taxonomía urbana por el Instituto Nacional de Investigación Forestal, personalidad ecológica por Valerio Ortolani de la UDEM, Universidad de Monterrey, e Historia de Nuevo León por el Museo de Historia Mexicana. Un gran aficionado a la genealogía y al caballo, claro, y ya habiendo contribuido anteriormente a una historia novelada de sus ancestros por parte materna, ahora nos ofrece esta interesante investigación y compilación histórica de la rama paterna que se remonta hasta la España del siglo XVIII. El origen industrial de la ciudad de Monterrey tiene varias historias. Esta es una de ellas. Maestro, adelante, por favor. Perdón, un paréntesis, tengo un poco más de la hora. Antes que todo, mi agradecimiento a la mesa directiva de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística por aceptar este trabajo que he llevado un tiempo elaborarlo. A la misma vez presentarlo a todos ustedes y a tan distinguido audiencia que existe o que vino en este día. Muchas gracias. La introducción es: el historiador no inventa, investiga. Para cada época se construye mentalmente la imagen del pasado. Existen motivaciones, curiosidad, sobre todo que rápidamente parecen modificarse y que dirigen la atención de los hombres de una época hacia aspectos del pasado, largo tiempo desatendidos, y que las tinieblas normalmente volverán a ocultar en el mañana. En el libro La Quinta Calderón, que presenta el juicio de la ciudad leonesa de Historia, Geografía y Estadística, es un estudio de investigación histórico-genealógico que me tomó 10 años y varios viajes al extranjero para poder sentirme satisfecho del resultado. Ustedes verán historias familiares, porque la imaginación del lector llega a crear una visión, una atmósfera de cada época, reales porque están soportadas en documentos de archivos civiles, bautismos, matrimonios, defunciones y testamentos de cada personaje. Esa es la disciplina de la genealogía, la investigación del origen de familias. Para mí es un gran placer atisbar en el pasado, es una situación de continuidad en el gran enigma de la raza humana. Existencialismo, el acto cuya potencia es la esencia y el modo de ser contemporáneo. Somos a partir de la existencia del hombre. A veces la propia historia nos atrapa en su garra sombría, pero la genealogía nos va llevando sorpresivamente de la mano. El maestro Enrique Flores Cano comenta en su libro La función social de la historia, donde describe la perfección, y cito: al mismo tiempo que la imaginación histórica se esfuerza por revivir lo que ha desaparecido o imbuirle permanencia a lo que poco a poco se desvanece, es también una indagación sobre las transformaciones de las vidas individuales, de grupos, de sociedades y hasta de los estados. La historia es el estudio del cambio de los individuos y las sociedades en el tiempo. Los historiadores se empeñan en indagar lo que había, lo que no existe ahora. Su objeto es el cambio de la vida social. El estudio del pasado nos obliga a conocer otros valores que existían en el antaño. Siempre me maravilló la Quinta Calderón y me preguntaba cuál sería el origen de este parque tan grande y cercano a la ciudad, donde pasé los primeros 30 años de mi vida. Mi primera fuente, por supuesto, fueron mis padres, que me contaban muchas historias y anécdotas de don José Calderón Muguerza, el creador de este espacio de diversión y el cual yo pude conocer en su casa de la Purísima,
ya que tenía yo 9 años cuando falleció. La quinta era el lugar más parecido al paraíso, ese paraíso terrenal que me pintaban las monjitas de la Santa Cruz, donde íbamos a prepararnos cristianamente para la primera comunión. Los primeros datos fueron familiares, ya que mi bisabuela, Refugio Calderón Penilla, fue la hermana mayor de José Calderón Penilla, quien compró la huerta donde sería la Quinta Calderón. A mí me interesaba mucho saber de dónde venían estos personajes, su ascendencia, que se remontaba a España. Aunado a esto, se fue desarrollando un gusto por la genealogía que mi abuela Luz, por el lado materno, me inculcó desde joven. Conocer nuestros antepasados y recabar todo dato que fuera pertinente me transformó en un relator de tantos acontecimientos. Al final del libro podrán ver todos los parientes Velares y Calderones con sus cuadros genealógicos lo más preciso que se me permite. Visitar el terruño de los ancestros varias veces ha sido otro placer que debe narrarse. La Cantabria, una provincia autónoma de España con 5.289 kilómetros cuadrados y con solo 550.000 habitantes, tiene leyes y reglamentos estrictos para poder conservar el bosque, pero casi no son necesarios, ya que la educación y cultura de su gente ha probado los beneficios de vivir con una mejor calidad de vida biológica al respetar la naturaleza. Tres de los personajes de esta historia vinieron a México de la misma región del norte de España, bañada por Cantábrico, un mar frío muy rico en recursos pesqueros, paisajes sembradíos al pie del macizo montañoso de los picos de Europa, una cultura que resistió tanto a romanos como a moros y galos. No sabemos si esos parientes llegaron con o sin dinero. Lo que sí sabemos y tratamos de ilustrar es que venían con un gran respeto, cultura y conocimiento de lo que es vivir en zona de montaña. Montañés cultivado y a la vez disciplinado. El poblado de Piasca, donde nació Juan Francisco de la Penilla, y el de Cabezón de la Sal, donde nace su yerno Pedro Calderón Velarde, están separados uno de otro 80 kilómetros. Y todos estos verdes valles se encuentran a solo 100 kilómetros de la ciudad de Santander, que es el centro neurálgico de Cantabria. No es probable que nuestros personajes se hayan conocido estando en España, pero fue una casualidad que ya estando en Monterrey se unieran familiarmente. Eran muy jóvenes cuando los dos partieron para las Américas. Además, había una diferencia de 10 años de edad. En el libro damos un vistazo a sus vidas en el nuevo Reino de León, siempre cronológicamente y con datos de primera mano, por contar en nuestro archivo con importantes documentos familiares que nos van formando una historia. A la vez presentamos un panorama del antiguo Monterrey, de lo que vieron estos españoles al llegar a la Nueva España y cómo fueron forjando el gran comercio y la industria de esta ciudad. Siempre trato de describir paralelamente la etapa histórica que vivieron, lo cual espero lo haga más interesante. Es un estudio historiográfico de las dos regiones que son muy singulares en sus países, el norte de España y el noreste de México. El libro va tratando la vida de tres grandes personajes genealógicamente unidos en línea directa. Juan Francisco de la Penilla, el vicecónsul; Pedro Calderón Velarde, nuestro genealogista y yerno del anterior; y Rodrigo, el tío Velarde, su bisnieto. Siempre la historia de la Quinta Calderón prevalece como testigo de tantos acontecimientos que se fraguaron en sus salones y a la vez reunía la alegría y el disfrute de numerosas familias de regiomontanos que se paseaban en sus amplios jardines. La Quinta Calderón, sus orígenes. Dedicamos el primer capítulo a la investigación de cómo fue que se originó este espacio, quiénes fueron sus creadores.
y el ritmo del libro es el siguiente. Un singular acontecimiento ligado a la historia de la ciudad de Monterrey fue la existencia de un bello lugar arbolado que hizo las veces de parque para todas las familias regiomontanas. Una quinta, llamada después Calderón, fue en sus inicios un conjunto de huertas de árboles frutales con un fértil suelo, pues recibía todo el limo o muégano que se decía, como se decía antiguamente, que dejaba el Santa Catarina cada vez que se desbordaba. La Quinta Calderón tiene una larga historia y muchas anécdotas que recordar. A la vez, esta gran finca privada tuvo muy marcadas épocas que iremos recordando, y por primera ocasión les descubriremos el origen de su existencia. Pido permiso a la mesa directiva, que si puedo leer todo mi resumen o lo resumo más, pero todo depende de usted. Es que me excedo en explicaciones, ¿verdad? Porque soy muy manipuloso. Desde el siglo XVIII los habitantes de la ciudad se fueron dando cuenta que la parte oeste de toda la región llamada el Valle de Extremadura era más fresca por su altura hacia el Cerro de las Mitras y sus vientos más sanos que en su contraparte, el Cañón del Guajuco, que traía unos vientos húmedos y calientes que resentían mucho la pequeña ciudad. En aquel tiempo el agua rodada, tan preciada para el cultivo de las huertas, provenía del oeste, el Cañón de la Huasteca, como todos saben, y corría por gravedad en una gran acequia paralela al río Santa Catarina hasta las orillas de la parte habitada. Las Quintas se llamaba a esta zona, en las faldas del obispado y a ambos lados del antiguo camino real que venía de El Saltillo. Estas fincas fueron muy preciadas a finales del siglo XVIII porque ya se había regulado el agua rodada que irrigaba todas estas tierras, desde que el obispo Fray Rafael José de Isuao recomendó poblar hacia el poniente de la ciudad, por ser un lugar más alto y fresco que el habitado en el primer cuadro del asentamiento original. El mismo obispo, alrededor de 1783, se preocupó por abastecer de agua a la ciudad, comprando 3/4 partes del agua del Cañón de la Huasteca, con la doble mira de proveer la construcción y mantenimiento del Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, su residencia en la Loma de Vera, y dar agua abundante a los vecinos. No hay que confundir estas huertas con las que se menciona mucho en artículos y que perteneció al general Mariano Arista, de no muy grata memoria, ya que esa propiedad muy admirada se encontraba más cerca de la ciudad, en lo que después se convirtió en la colonia Mirador. De notorio recuerdo, ya que en esa hacienda del Mirador pernoctó el presidente Benito Juárez, y creo que allí dio a luz doña Margarita Maza a su último hijo, Antonio, en 1864. O pudo haber sido en el Palacio de Gobierno, donde el ilustre doctor Gonzalitos la atendió. Los primeros, viene una relación de los primeros propietarios y la escritura de la Quinta Calderón, que gracias a la doctora Rocío González Máez pudimos encontrarlo. Fue una cosa que nos llevó para mucho tiempo. Y desde 1870 aparece Ramón Lafón como propietario de una quinta o huerta frente a la Loma del Obispado. Cuenta con varias piezas de terrado, corrales de tapia, un jacalón de techo de quista, pilas para años, árboles y demás mejores. Ramón Lafón iba comprando el agua rodada a diferentes propietarios de terrenos, y Lafón le añadió otra propiedad que había comprado al ayuntamiento
anteriormente en 1861 y que tenía un día y 6 horas de agua. Y fue juntando todas estas horas de agua para completar 2 días y 16 horas de agua rodable. Ramón Lafón, quien era socio de Casa Viuda de Tárnava, vende toda la finca anterior a José Calderón Penilla y a Mariano García, su cuñado, en 3,750 pesos en 1875. Ese es el dato. Ya resuelta la primera meta de conocer quién o quiénes habían sido los propietarios originales de la finca, me quedaba la curiosidad de investigar más a nuestros ancestros, ya que se mencionaba mucho a un español de la Penilla. Perdón. Al recibir en donación un archivo familiar que perteneció a la tía Berta Maíz Velarde, se me abrió completamente el panorama. Podía resumir el orden de los parientes y su ascendencia. Ya podía ver con tranquilidad por dónde seguiría la investigación que me tocó. José Calderón Penilla, el primer propietario de la Quinta Calderón y creador a la vez de Cervecería Cuauhtémoc, lo explicaremos más adelante, era hijo de Pedro Calderón Velarde, mi tatarabuelo, que venía de España y se había casado con una hija de Juan Francisco de la Penilla, el importante comerciante español que llegara a Monterrey alrededor de 1800. Él fundó la Casa Comercial de la Penilla y posteriormente a la independencia de España fuera nombrado el primer vicecónsul en Nuevo León por su notariedad en la sociedad regiomontana. Para hacer el libro muy ilustrativo y fiel a su genealogía y documentado, para que quedara interesante a nuestros nietos y bisnietos, había que visitar España. Más cuando la rama Velarde de mi bisabuelo, Emeterio, venía también de la misma zona geográfica que los otros dos personajes. Había realmente que descubrir la Cantabria, y por ahí seguiría la investigación, aunque se tratara un poco más serio. Por eso presento en un capítulo al principio toda esta región tan importante de España, y a la vez el curso de la historia seguirá el orden natural cronológico de lo más antiguo a lo más reciente, como sucede o suele ser en cualquier estudio genealógico histórico. Si queremos ir a la antigüedad, el origen del hombre, ¿qué mejor región que la Cantábrica? Allí recorreremos la huella del humano más allá de la historia, hasta la prehistoria. Y lo digo porque fue todo un acontecimiento enriquecedor conocer la cueva de Altamira. Hacemos un detalle muy pormenorizado también sobre la cueva de Altamira. Pero la cuna de los Velarde y Calderón es Santillana del Mar. Es uno de sus principales poblados que le dan fama a nivel mundial. La villa es todo un conjunto histórico-artístico, ya que desde 1943 es considerada la más armónica y agradable villa de toda España. El casco histórico está formado por casonas homogéneas de piedra labrada y techos de teja, construidas desde el siglo XIV al XVIII. En su trazo urbanístico la vía se encuentra remetida y aislada del ruido principal de viajantes que van al camino a Santiago. Hay que adentrarse por una callejuela. Esta es la calle principal que va camino a Santiago, abajo. Y se bifurca hacia adentro en dos caminos. Uno que es el religioso, que va a la colegiata, y el otro va a una plazuela, donde es lo del gobierno. Al ver la colegiata en Santa Juliana, en Santillana del Mar,
por primera vez en 1990, me produjo una fuerte impresión de asombro y de deleite por las proporciones de su volumetría arquitectónica tan agradable, enriquecidas por el estilo románico medieval, muy sobrio y de buen gusto. Esta sensación se va presentando al recorrer todo el conjunto urbanístico. Esa es la fachada de la colección, que se supone que es desde el siglo IX o siglo XI que existió los primeros asentamientos en esa ciudad, en ese pueblo. Otra cosa importante pues es Altamira, es la encrucijada de la historia. Cuando Marcelino Sanz de Zapola, o más bien su hija, una niña de 8 años, y su perro encontraron una cueva de moderadas dimensiones, nunca soñaron que ese escenario daría renombre a España universalmente por su arte rupestre. Esta cueva de 270 metros de longitud se encuentra en una loma justo enfrente de Santillana y tiene su entrada por un corredor muy estrecho que conduce al vestíbulo donde tuvo su habitación y refugio el hombre del Paleolítico Superior. Para llegar a la sala de las pinturas policromadas hace falta recorrer otros 30 metros y ponen al visitante en un grandioso espacio abovedado que alguien llamó la Capilla Sixtina del Arte Cuaternario. En un principio, cuando fue el descubrimiento en 1879, mientras don Marcelino excavaba arrodillado en el suelo de la cueva, fue la niña quien vio por primera vez las grandes y magníficas pinturas y gritó asombrada: ¡toros, toros!, refiriéndose a los bisontes pintados en la roca hace 18,000 años. Están captados por alguien que a su condición de cazador añadía la de artista. También aparecen algunos caballos, jabalíes y ciervos pintados de una manera sobrepuesta y con técnicas que dan la impresión de su volumetría, ayudado, claro, por la textura de la roca en las paredes. Si la actividad artística es una de las supremas manifestaciones del hombre, nadie podía pensar que fuera ya esta capacidad de creación uno de los más insignes atributos del hombre de la prehistoria. Y esa fue la trascendencia del descubrimiento de Altamira. El arte rupestre está en la órbita de lo que entendemos por pensamiento mítico o prefilosófico, próximo o inmerso en el ámbito de la religión como cultura. Las cuevas son uno de los lugares donde se manifiesta esa religiosidad a través de determinados intentos en el uso del espacio y por medio de un lenguaje visual que en parte ha llegado a nuestros días. Regresando al Nuevo Mundo y al hilo de la historia de nuestra genealogía, dedicamos el tercer capítulo a un personaje que nos llevó tiempo a descifrar. Es el primer gran comerciante del noreste, Juan Francisco de la Peña. La historia de este personaje es prácticamente desconocida, o era desconocida por sus familias. Comienza en el lugar de Piasca, en la Cantabria española, que es un villorio que ahora en la actualidad cuenta con solo 95 habitantes. Se encuentra rodeado de fértiles y preciosos valles al pie de los picos de Europa, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Montañas que casi siempre están nevadas y pertenecientes al gran macizo occidental de la cordillera Cantábrica, y cuyos desagües fluviales y derretimientos dan forma a 4 ríos principales: el Deva, río Nansa, el río Saja y el Besaya, con verdes valles esmeralda, formando una gran reserva natural nacional de caza y pesca. Esta provincia de Líbana, para poder situar su geografía, se encuentra limitada al sur por las provincias de León y Palencia, y al poniente por el Principado de Asturias. Todo el municipio
según un censo actual, tiene 685 habitantes, dando una densidad poblacional de solo 8 habitantes por kilómetro cuadrado. En este bello lugar de Piasca nació en 1781 uno de nuestros personajes más importantes del libro, que fue Juan Francisco de la Penilla. Sus padres fueron Facundo de la Penilla y Manuel de Palacios, y antes de cumplir sus 20 años se aventura a trasladarse a la Nueva España, llegando primero a Ciudad de México y luego a Monterrey a finales del siglo XVIII. O sea, para que vean, la investigación genealógica nos lleva hasta el siglo XVIII. Este monasterio de Santo Toribio de Líbano es muy importante, ya que aquí se preservan joyas arquitectónicas del medioevo y todas sus reliquias. En su interior se custodia el fragmento más grande que existe en el mundo de la cruz de Cristo conservado, Lignum Crucis, mayor incluso que el venerado en Roma. Después en el libro, para situar los tiempos, me permito hacer una comparación de dos personajes que arribaron a México, a la Nueva España, en aquel tiempo, al mismo tiempo. Arriba Alexander von Humboldt para iniciar un recorrido en 1799 que duró 5 años por el territorio que comprende Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba y México, que en ese tiempo formaban el Imperio Español. Se gastó en esta aventura 2/3 partes de su fortuna. Humboldt desembarca por Acapulco y de la Penilla por Veracruz. En contraparte, Juan Francisco de la Penilla llega a México de tan solo 19 años, con la inexperiencia relativa a su edad y con muy pocos recursos. Realizó con mérito venir a lo desconocido y de la nada crear una fortuna muy considerable. No solo eso, sino que fue mentor y forjador del carácter de otros poderosos empresarios de la ciudad de Monterrey que trabajaron en su institución comercial. De la Penilla no se conformó con su comercio en Monterrey, formó su sucursal en Montemorelos al comprar la hacienda Nuestra Señora de la Soledad y la Mota, de la cual se hace un recuento pormenorizado al hacer un inventario de los bienes a su muerte. Su testamento se compone de 250 hojas protocolares con caligrafía de la época. Al morir él, creo yo, aparece un parteaguas hacia el comercio moderno del siglo XIX, de 1855 en adelante, ya que no ha habido muchos historiadores que pudieran cubrir la parte de 1800 a 1850, sino que todo empieza de 1850 en adelante, ya cuando se va haciendo la ciudad más comercial. Se hace también un recuento histórico de la situación de las dos Españas en el siglo XVIII, considerado como el siglo de las luces, la edad de la ilustración. Hay acontecimientos muy importantes mundiales, ya que desencadenaron el fin del orden colonial. Se acabó la colonia. En el terreno de la teoría y la ilustración promovió una moral depurada para lograr una felicidad general por el progreso alcanzado mediante la educación. La teoría política creó el principio soberano de nación, surgen las Cortes de Cádiz, etc. Las propiedades y fortuna de Juan Francisco de la Penilla fueron creciendo de una manera muy importante. En la casa comercial de la Penilla, que era el principal mayorista de principios del siglo XIX, tenía ese espíritu como si fuera una cofradía de jóvenes españoles que llegaban a trabajar a Monterrey. De aquí surgen comerciantes importantes como Valentín Rivero y compañía, Hernández Hermanos y compañía, La Palmera, Casa Calderón de su yerno, José Morel y compañía, los hermanos Máiz, los Odriozola y otros más.
Es un gran mérito de él haber subsistido y acrecentado una gran fortuna en tiempos muy difíciles de la historia. Ya que había los ataques de los indios y cosas, cada vez la única comunicación pues eran las grandes carretas que siempre estaban siendo atacadas. El antiguo Monterrey, donde tenían los indios, ¿recuerdas ustedes? Esta fotografía nos dice mucho. Atrás estaba la casa de los hermanos más de la mesa. Para poder descifrar que sí existía ese personaje, pues nos fuimos al archivo municipal y entonces ahí hay actas muy importantes de todo lo que este señor hacía, ya que en el libro transcribo ciertas actas, como aparece actuando como socio mayordomo en 1806, regidor honorario en 1810, alcalde ordinario en 1812, regidor en 1813, depositario de los caudales públicos o tesorero en 1821, y síndico procurador del convento de San Francisco en 1828. Como dije antes, fue el primer vicecónsul de España en Monterrey al reconocer ese país la independencia. Cargo que ejerció por 25 largos años y poco antes de su fallecimiento lo sucedió en el cargo don Valentín Rivera. Un capítulo está dedicado a su yerno, Pedro Calderón Velarde, que es nuestro genial, o sea, el tronco de la familia, el primer español que viene a la Nueva España. Es nuestro geniarca y tatarabuelo. Pedro Josep María Gumersindo Calderón Velarde, como dice en el acta de bautismo, nació en Carrejo, Cabezón de la Sal, el 9 de enero de 1790. Murió en Monterrey el 25 de junio de 1858. Sabemos que entró a la Nueva España por el puerto de Altamira en 1808. Todo hay de datos y de actas que se fueron recabando. Es muy probable que trajera con él su guardadito, algún caudal, ya que su trayectoria en Monterrey fue meteórica. Llega al lugar más concurrido donde se reunían los españoles, la negociación de don Juan Francisco de la Penilla, el vicecónsul, y que llamamos nosotros la cofradía. Puede ser que haya trabajado un tiempo con él. Lo que sí fue notorio es que conoce a una de sus hijas y pronto se enamora. Ese era siempre lo que sucedía con todos los jóvenes españoles, que siempre se casaban pues, con las hijas de los dueños de los comercios. Pedro Calderón Velarde se casó en el Sagrario de Catedral de Monterrey el 2 de junio de 1827 con María de la Luz Penilla Ugar, la hija de San Francisco. Ella tenía 18 años y él 37. Hay una relación muy interesante de la vida de ellos por contar con documentos y correspondencia personal de ida y vuelta a España. Surge en el libro un análisis del penoso movimiento expulsionista en 1827-28, que fracasó tanto en alcanzar su designio de arrojar a todos los españoles como en su carácter de medida para proteger la independencia de México. Estoy resumiendo mucho, el libro es muy detallado y pormenorizado de todos estos eventos y aconteceres que hubo en ese tiempo. De Pedro Calderón Velarde hay que decir que solo 10 años menor que su suegro, pronto le hace la competencia y funda su propia casa comercial, Casa Calderón. Almacenes mayoristas.
Fue uno de los 9 fundadores de la Fama de Nuevo León, la primera fábrica de hilados y tejidos de algodón que destapa la industrialización del Estado en 1854. Junto con Gregorio Zambrano, Manuel María Arellano, Juan María Clausén, José Morel, el doctor en cánones y presbítero José Ángel Benavides, Mariano Hernández, Ezequiel Stil y Valentín Rivera. Fueron los fundadores de la fábrica de algodones La Fama. Entonces la Fama de Nuevo León estaba muy bien, fue famosa. Siempre a lo largo del libro se mencionan muchos personajes y damitas de la sociedad regiomontana de aquellos tiempos. Un sinnúmero de acontecimientos debidamente respaldados por fuentes de archivo. Se trata también una especie de análisis de la Guerra de Secesión 1861-65 en Estados Unidos y su consecuencia, el oro blanco, el comercio increíble del algodón que vino a transformar y enriquecer toda la región norestense, propiciando el inicio de las grandes fortunas. Paralelamente, el arquitecto del regionalismo Santiago Hidalgo, en 1855 escribió el decreto que reformó el arancel para aduanas marítimas y fronterizas, que puso a Monterrey en el mercado mundial a través del río Bravo y Texas. Ahí viene la Cámara de Comercio, incipientemente ahí se forma una red de individuos que están muy bien documentados en el libro. Voy a tratar, ¿me los puedo saltar o quieren que los mencione? Pues fueron estas las bases para la constitución de Monterrey de un grupo mercantil significativo. Su capacidad de acción, su dinámica y sus mecanismos de acumulación eran comparables en calidad y cantidad a los que mostraban sus colegas del sur tejano, quienes, por cierto, solían coadyuvarse con los residentes de la ciudad nuevoleonesa. Entre los más destacados se encontraban Patricio Milmo, un irlandés que en 1857 se convirtió en yerno del gobernador Hidalgo. Los españoles Valentín Rivero, Mariano Hernández, Pedro Calderón Velarde y José Morel. Los hermanos Oliver, Gregorio Zambrano, las casas Viuda de Tárnaga y compañía, y Brach, Anchón y Juan Clausén. En el norte de Coahuila, cerca de Tierra Negra, desde donde llegaría Monterrey en 1865, operaba otro destacado protagonista, Evaristo Madero, fundador del Banco de Nuevo León, etc. Sí, siempre tratamos de ilustrar el inicio del comercio en Monterrey, que posteriormente, ya en los años del gobernador del estado, general Bernardo Reyes, forma la consolidación de esta metrópoli hacia lo industrial. José Calderón Penilla, fundador de Cervecería Cuauhtémoc, aunque no lo dicen las escrituras, pero esto lo bueno. Tiene una carrera meteórica y un agudo sentido por los negocios. El más importante de todo fue la visión de crear Cervecería Cuauhtémoc. Dejó consolidadas todas las operaciones para formar una sociedad industrial junto con su socio en Casa Calderón, Isaac Garza. De pronto viene lo inesperado. Calderón Penilla muere de temprana edad, 46 años, el 25 de marzo de 1889, de un ataque cerebral, sin poder conocer la constitución de la sociedad anónima. Los planes de la futura empresa siguieron adelante con su viuda, doña Francisca Muguerza y Crespo, como única heredera y a la vez tutora de su único hijo, José Calderón Muguerza, hasta la mayoría de edad. Ella quedó a cargo de Casa Calderón y compañía y sucesores, con la ayuda de su hermano José Muguerza, de su abogado consultor Francisco Sada y de Isaac Garza como administrador. Al año siguiente
y en las mismas oficinas de Casa Calderón, ante el notario público Tomás Crescencio Pacheco, se estaba firmando la famosa acta constitutiva con un socio más, el estadounidense Joseph Schneider, maestro cervecero. Aquí mismo se presenta también una semblanza de doña Panchita Muguerza, como cariñosamente le llamaban los empleados de cervecería. Esta dama fue clave para el desarrollo de la empresa en tiempos muy difíciles de la historia del país. Pudimos configurar una relación inédita hasta ahora y pormenorizada de los primeros 46 años de administración de Cervecería Cuauhtémoc hasta el fallecimiento de don José Calderón Muguerza, su presidente del consejo, gracias a que contamos con los archivos particulares de la familia Calderón. Todas las actas de aumentos de capital y una relación de los principales tenedores de las acciones a través de los años. Una lista del personal técnico que operaba cervecería y un sinfín de datos. Esta viñeta que ustedes ven fue el diseño original de la fachada de cervecería, que se encargó al estudio del arquitecto americano Ernest C. Jensen. Y ahora también. Hay 3 capítulos de la Quinta Calderón, hay muchas anécdotas muy divertidas, pienso yo, para ilustrar. Aquí estaba José Calderón Muguerza, de 20 años, de 21 años al llegar a mayoría de edad, siendo el tesorero de Cervecería. Su presidente Isaac Garza, Alberto Quesada Muguerza, arriba, el abogado, siempre, don Francisco Quesada, y José Muguerza, el hermano de doña Panchita, que siempre fue secretario. José Calderón Muguerza, cuando era joven, era cuando estaba el presidente del consejo, fue 2 veces presidente del consejo de Cervecería Caballero. Hay 3 capítulos de la Quinta Calderón, como dice, muchos anécdotas. Y claro que nos falta tratar la vida del último personaje de esta historia, don Rodrigo, el tío Velarde, un gran deportista en su famoso caballo pinto. Él se pudo congraciar la amistad de todo público por sus entretenidas variedades y toda la sociedad de Monterrey lo consideraba su verdadero tío por su personalidad rígida. Una viñeta que yo de memoria pues, la dibujé, era el portón de entrada a la Quinta Calderón, mucha gente no se acuerda. Este es el gran chalet que había atrás, donde eran los banquetes, donde hubo innumerables personajes, tanto de la política como bodas, una bola de eventos que se fraguaban. Se quemó en 1960. Bueno, a lo mejor ya no tenía uso. La historia pasa rápidamente. Esto, Café Quinta Calderón, es el restaurante que siempre estuvo desde que adquirieron la propiedad los Calderón Muguerza, que posteriormente se va transformando en el restaurante El Tío, con una remodelación que hizo nuestro despacho en 1970. El restaurante El Tío está administrado por Rodrigo Velarde y habló a la tía mis padres. Y vienen capítulos de las grandes etapas de la Quinta, de grandes orquestas, variedades, una bola de platos muy entretenidos. El libro tiene una infinidad de datos, como casi es libro de consulta, porque me gusta investigar cada tema de una manera clara y fidedigna. Su respectiva bibliografía y acervos documentales, un anexo fotográfico y mi pasatiempo favorito, la sección de documentos particulares junto con la genealogía de nuestras familias hasta sus orígenes en España. Ya no más para terminar quisiera decir estas palabras.
El pasado siempre está ahí para iluminarnos. Está al revés del futuro, con las entrañas saliendo. Tantas raíces familiares, miles de ancestros que se diluyen hasta llegar al origen de los tiempos. El viaje hacia el pasado vale la pena, tan solo para descubrir que la vida individual debe ser sencilla. Lo que queda en el consciente colectivo es la esencia de nuestras obras, lo más significativo y a la vez concentrado en la nada. Muchísimas gracias. Agradecemos al arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz la presentación de su trabajo de ingreso y solicitamos al doctor José Roberto Mendirichaga pase aquí al frente, por favor, para hacer los comentarios correspondientes. Muchas gracias. Distinguidos miembros del presidio, familiares y amigos del arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz, estimados socios, ingeniero Adrián Zambrano González, postulador del nuevo socio, resulta ser un distinguido honor para quien habla poder comentar el trabajo del arquitecto Rodrigo Velarde, regiomontano nacido en 1937, descendiente de dos ilustres familias mexicanas, una reinera y la otra tapatía. El mayor de 5 hermanos, padre de 2 hijos, Rodrigo y Fernando José Velarde Santos, y abuelo de 7 nietos. Me salto los datos de sus estudios porque ya el licenciado León Carabeo los detalló ampliamente, y también toda la parte genealógica que la dejó muy clara. Destacando el haber acudido a los archivos general del Estado, el municipal de Monterrey, el Barker de Austin de UT y los de los bancos mercantil de Vizcaya y Bilbao Vizcaya en España, más los archivos privados de las familias Calderón y Velarde. Él ha manifestado su interés por continuar en la investigación histórica, llamando su atención el tema de los fleteros del siglo XIX y también otros temas conexos, pero el de los fleteros sería interesantísimo que él continuara esa línea porque no está muy trabajada en nuestra historia regional. Cito a la historiadora doctora Rocío González Maiz, aquí presente, quien acerca del trabajo del arquitecto dice: el texto que nos presenta Rodrigo Velarde Ortiz con seguridad es una importante aportación historiográfica a la historia del noreste mexicano. El autor basa su trabajo en fuentes primarias y privadas que enriquecen la historia y nos proporcionan información de primera mano contenida en los acervos documentales familiares que por muchos años él mismo se ha dedicado a compilar. De esta manera le ha sido posible elaborar las genealogías de las familias de La Penilla, Calderón y Velarde. Y mientras hablabas tanto de Juan Francisco de La Penilla, recordaba tu tatarabuelo, recordaba yo a mi bisabuelo. Él le dio trabajo a mi bisabuelo, Juan Francisco de La Penilla, en Montemorelos, a su hermano Víctor y a Valentín. Nobleza obliga recordar a quienes fueron tan buenos como mi bisabuelo. Cierro manifestando a nombre propio y de los consocios de esta institución la alegría de recibirte como nuevo socio, y estamos seguros que vas a aportar
comisión interdisciplinaria, eso que señalaste de Florescano, del doctor Florescano, que la historia es el estudio de lo que había, pero también cuyo objeto es el cambio de la vida social. Arquitecto Rodrigo, el maestro José Reséndiz Valderas, presidente, te dará formal ingreso a nuestra Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, pero desde este momento queremos manifestar el beneplácito de que te sumes a nuestras filas. Seas bienvenido. Gracias al doctor José Roberto Minguirichaga. A continuación, cedemos la palabra a nuestro presidente para que haga el reconocimiento al trabajo e investigación presentado por el arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz. Señor presidente. Gracias. Bueno, hemos sin duda alguna sido agentes presenciales de un trabajo pues poco abordado dentro de del conocimiento histórico en lo que respecta a esta región noreste de México. Y sin duda alguna, como señala Chaga, es una aportación al conocimiento histórico. No hay discusión en eso. Y es también un seguimiento, pues diríamos sui generis, porque se trata de ensayos históricos genealógicos de dos familias que son metodologías poco socorridas dentro de los investigadores de la historia, no nada más regional, sino de todos los aspectos. Y al tratarse de familias, de dos familias, como señala aquí en su trabajo, que han tenido mucha presencia en la historia del noreste mexicano y de manera muy particular en lo que es el desarrollo de Monterrey, eso le da una dimensión bastante interesante y sin duda alguna que lo convierte en un referente necesario para todo aquel estudioso de la historia regional. Así es que de mi manera muy particular de pensar, considero un trabajo de gran valor y que debe ser recomendado para todos los que tenemos la inquietud por profundizar más en el conocimiento de la historia regional mexiquense. Así es que es valor en particular mucho su trabajo y pues bienvenido a nuestra sociedad, y estoy seguro que nuestra sociedad lo recibe con los brazos abiertos y esperemos pronto tener más aportaciones suyas. Mucho gusto le daría. Siéntase usted en su casa, en esta sociedad, la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y yo le pido un nuevo aplauso para... A continuación, según lo marca nuestro protocolo, nuestro presidente tomará la protesta de rigor al arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz en cumplimiento de lo establecido en los estatutos y reglamento interior en su artículo 27, inciso D, para lo cual le pedimos pasar aquí al frente ante el presidio. Por favor.
el arquitecto Rodrigo Bernardo. Solicitamos a todos ustedes ponerse de pie. En base a nuestros estatutos, a los reglamentos que nos rigen, a los acuerdos de la Asamblea de nuestra organización, arquitecto Sergio Velarde Ortiz, protesta a usted cumplir los lineamientos establecidos en los estatutos, en los reglamentos y los acuerdos de la Asamblea. Si así lo hace, nuestra sociedad lo reconocerá, y si no, también lo reconocerá. A continuación, procederemos a imponer la venera y hacer la entrega de los estatutos de nuestra sociedad mismos que deberá cumplir este dictamen. Vamos a entregar los estatutos para que se informe bien de nuestra dinámica. Esto pueden tomar asiento, muchas gracias. A continuación cederemos la palabra a nuestro señor presidente, maestro José Reséndiz Valdés. Maestro, tiene usted la palabra. Bueno, sin duda alguna hemos asistido a la presentación de un trabajo que estoy seguro nos ha causado inquietudes, que ha sido de mucho provecho para todos aquellos curiosos que nos caracterizamos todos y integramos la sociedad de la historia nacional e internacional, de manera muy particular de la historia mexicana. Así que, ya sin más comentarios, pues les pido a los presentes con el pie de la clausura. Siendo la 1 de la tarde con 12 minutos, damos por terminados los trabajos de esta sesión. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro presidio, a nuestros expresidentes, a nuestros invitados especiales, a todos ustedes por asistencia. Estamos con usted para que nos dé uno de sus comentarios sobre lo que fue este importante evento de la Sociedad de Historia y Geografía de Nuevo León. Bueno, pues en realidad se trata de un trabajo pues, sobre temas pocos estudiados y sobre todo con una metodología que, pues como señalaba yo ahí, sui generis, una metodología típica porque se trata de una investigación histórico-genealógica de dos familias que han tenido mucho peso en el desarrollo de esa parte del norte de México. Ustedes saben, es los Milmo y todos los personajes que él señala allí fueron de los grandes comerciantes que le dieron a Monterrey una gran dimensión hacia mediados del siglo XIX, cuando
se da ese boom muy importante sobre lo que es el desarrollo mercantil de Monterrey, que va a ser la base para la acumulación de capital que luego se va a invertir ya en la producción industrial. Y la manera de cómo lo aborda, como ustedes se dieron cuenta, pues es un método también muy especial, haciendo la comparación de lo histórico y lo genealógico. El problema es que para desarrollarlo en menos de una hora pues es muy complicado, pero el trabajo en sí es toda una aportación para la construcción del conocimiento histórico de esta parte de México. Y eso en verdad nosotros estamos seguros que se trata del ingreso de un consorcio que mucho va a ayudar para que nuestra sociedad siga teniendo su peso. Perdón, vemos aquí grandes nexos con la Universidad de Nuevo León, que es histórica desde luego, pero también con medios de comunicación tan importantes como es el Requio.com. ¿Cómo calificaría usted si están marcando otra vértice de la historia hacia la sociedad nuevo-leonesa? Sí, yo considero que es muy importante por varias razones. En la cuestión de la universidad, un referente que no lo podemos hacer a un lado, que es donde se construye la academia, y nuestra sociedad pues tiene que necesariamente que estar relacionado con la parte académica en la investigación histórica, y esa relación con la universidad pues sin duda alguna que es de gran significación para nuestra sociedad. Ahí en la universidad pues es donde se aprenden el estudio, los métodos científicos de la investigación, y eso es una gran ventaja para nosotros. Y con Regio.com pues el conocimiento histórico hay que difundirlo, y Regio.com es un espacio muy importante para la difusión del conocimiento histórico, más con esa coordinación de trabajos que hemos tenido, una serie de conferencias que les permite a nuestros consocios tener espacios para difundir lo que ellos investigan, porque uno de los serios problemas que tiene todo investigador es, aparte del trabajo de ir a investigar sobre las fuentes, después cómo difundir lo que investiga. Y entonces Regio.com nos abre ese espacio, tanto en la esfera de la difusión, como en esa seguridad que tiene el investigador para ir a exponer en viva voz a través de la televisión sus trabajos. Por eso consideramos que es bastante importante. ¿Seguirá en su causa este tipo de colaboraciones? Sí, yo termino en este año al finalizar del año 2014, pero ya tenemos todo un plan de desarrollo. Ahorita tenemos un ciclo de conferencias ya con Regio.com, y con la universidad tenemos un convenio también ya establecido donde nos comprometemos a estar dando conferencias en las preparatorias con los consorcios nuestros. Y bueno, ya hasta el final de este año tenemos todo ya planeado. Así es que esto está garantizado. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Estamos con el arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz, que es el nuevo miembro de la Sociedad de Historia Nuevo-Leonesa y Geografía. Denos su comentario, ¿cómo se siente usted a haber arribado a esta importante asociación civil? No, yo me siento muy orgulloso de poder pertenecer a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, ¿verdad? Porque era algo que yo busqué por muchos años, y creo que este trabajo bien merece, como ya lo dijeron, ¿verdad?, en mi aceptación a la sociedad, ¿verdad? Señalaba usted en un principio que la Quinta Calderón fue todo un trabajo de investigación realizado, inclusive para el cual tuvo que viajar varias ocasiones a Europa, propiamente a España. ¿Esto qué experiencia le trajo? Pues pude felizmente ver una región
que es única, yo creo, en el mundo, gente muy culta y que conservan muy bien la zona de montaña. Allá no se les permite, nunca, la mancha urbana no crece desmedidamente como sucede aquí en todos estos países, que todos los latinos, ¿verdad?, que tenemos esa maña de estar, crece y crece y crece, crece. Además que pues el incremento de población allá es menor, ¿no? Pero de todas maneras, como soy ecologista, hay que dejar siempre trato de hacerlo en el libro, una recomendación de que debe estar muy bien delimitado por desarrollo urbano las áreas que son factibles a urbanizar, no todo lo que es la periferia de Monterrey, ¿verdad? Es una lástima, estamos creciendo, agregando toda la mancha urbana de una manera irremediable ya. Por lo tanto, ¿cuál es la siguiente responsabilidad ahora como miembro de la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil? Pues ahorita disfrutar un poco, que ya soy miembro, ¿verdad?, pero voy a tratar de colaborar con ellos en investigación histórica. ¿Y cuál sería su siguiente trabajo? Pues Pepe Mendirichava dijo que podía hacer lo del transporte que hubo en el siglo XIX, que eran puras carretas. Es una cosa fabulosa, no sé cómo prosperó todo el comercio, nada más andaban en carretas y con los indios encima, matándolos. Lo transportaban el oro y todo lo traían bien escondido abajo. Y bueno, esa es una de las investigaciones. No, otra investigación, otro libro que yo quisiera hacer es lo de mi carrera, ¿verdad? Sí. Que aunado a la ecología, pues es el paisajismo, el crear zonas verdes en la ciudad. Arquitecto, muy amable y muchas gracias. A ustedes. Estamos aquí con el maestro José del Real, quien acaba de recibir un reconocimiento por parte de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía. ¿Cuál sería su punto de vista respecto a este reconocimiento y constancia que recibió? Bueno, pues estamos muy contentos porque el programa Sábado de Historia cumple un año. Llevamos ya más de un año con este programa Sábado de Historia, donde participan todos los socios o consocios de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, con diversos temas, desde la Revolución Mexicana, el Porfiriato, la transformación de México en tiempos de Porfirio Díaz, diversos temas que se abordan allí y que sábado a sábado los llevamos a caso. Nos da mucho gusto porque este programa nació, pues así a lo mejor nadie le hacía caso al principio, pero ahorita es un programa ya fortalecido, que se ha nutrido con todos los conocimientos de los historiadores y bueno, estamos otorgando por parte de regio.com, de la familia que formamos parte allí, y de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estos reconocimientos. Vamos por el segundo ciclo de conferencias, fue el 2013, vamos al 2014 y esperamos pues que nos vaya todavía mejor y que siga creciendo nuestro canal de televisión regio.com. Agradecemos ahí a todos los que trabajan en Regio Vivo, a Elmo Alanís, que sin el esfuerzo de él pues no hubiera sido posible esto. Un agradecimiento al ingeniero Polo Espinosa Benavides y al presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, al señor José Reséndiz Valderas. Pues muchas gracias, maestro. Gracias.